mundo que minimiza a las mujeres, Candy eligió ser la protagonista de su propia vida. Y lo hizo en una época en la que no era bien visto que una mujer fuera independiente y libre. Candy Candy se sitúa a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con un trasfondo que abarca desde la infancia de la pecosa Rulosa hasta la Primera Guerra Mundial. Este contexto histórico expone aspectos culturales y sociales como la independencia femenina y la lucha contra la desigualdad, algo que Candy representa con bastante fuerza. Aunque no se pensó como una obra feminista, Candy Candy rompe estereotipos tradicionales, mostrando que una protagonista puede ser valiente, trabajadora, emocionalmente libre y resiliente. Tanto el manga como el anime narran las vivencias de Candy desde su infancia en el hogar de Pony hasta su adultez marcada por amores, pérdidas y desafíos, encarnando valores de fortaleza emocional y determinación, lo que conecta con lectores y espectadores que han seguido su camino con profunda empatía, tocando millones de corazones desde los años 70 hasta los días de hoy. Te doy la bienvenida a la nueva serie del canal, quizás la más pedida hasta ahora, en donde veremos una protagonista que fue abandonada en un humilde orfanato y que a pesar de su difícil inicio en la vida, supo desafiar la adversidad y sonreírle al caprichoso destino. En medio de la desigualdad social, amores no correspondidos y una sociedad dominada por el tradicionalismo, Candy eligió crecer. Arranquemos con este resumen y análisis del primer episodio del anime de Candy Candy, donde te contaré escenas que no aparecen en el anime, las diferencias más importantes entre el anime y el manga y mi análisis sobre este primer episodio de la historia de la rubia pecosa que se ganó el corazón de más de una generación. En este primer episodio verás cómo nace una amistad destinada al adiós, cómo un cumpleaños puede esconder un pasado sin respuestas y cómo una pelea infantil puede ser la forma más torpe de decir te voy a extrañar. Así comienza la historia de una pequeña que aprendió que el adiós también puede ser un acto de amor. Nadie imaginó que aquella noche, mientras todos en el hogar de Pony compartían la cena junto al fuego, un llanto apenas audible cambiaría tantas vidas. Muchas historias tienen un inicio digno del pesar ajeno, pero la de Candy comenzó con una sonrisa ante la adversidad. Escondido en un pequeño pueblito ubicado al sur de Michigan, se encuentra un viejo orfanato que cuida de una docena de niños, llamado el Hogar de Pony. No tienen ni papá ni mamá los niños que allí viven. Únicamente dos piadosas mujeres se encargan de cuidarlos y protegerlos. Estas mujeres son la señorita Pony y la hermana María. Aquella noche nevaba como nunca antes y ambas mujeres, además de los pobres huérfanos, se encontraban reunidos en la mesa para la cena. Los niños comían y la hermana María y la señorita Pony los atendían. Se hallaban calientitos dentro del acogedor orfanato, con la chimenea encendida que ambientaba la escena con el crepitar de la leña consumiéndose en el fuego. Mientras tanto, afuera el frío era severo. Uno de los niños, curiosamente concentrado en golpear la ventana con una cuchara, bajó por las pequeñas escaleras que lo ayudaban a alcanzarla y se dirigió hacia la hermana María. Jalaba su vestido, trataba de decir algo, pero era demasiado pequeño para verbalizar palabras entendibles. Incapaz de entenderlo, la hermana María lo sentó en su silla y le sirvió la sopa de la cena. Pretendía que comiera algo, pero Tom estaba demasiado inquieto.
enojado por ser incapaz de lograr que la hermana María lo entendiera, hizo a un lado todos los alimentos servidos en la mesa para él ¡Tom! y continuó su berrinche señalando hacia la ventana frenéticamente. Por un instante, la señorita Pony pudo escuchar un ruido a lo lejos y le pidió entonces a la hermana María que hiciera silencio. Y prestando la debida atención, ambas mujeres se dedicaron a escuchar por un momento, buscando la fuente del sonido desconocido. La escena se paralizó con los niños en ella y Tom, que seguía inquieto, volvió a subir a las escaleras que lo ayudaban a alcanzar la ventana y prosiguió a impactar los cristales con su cuchara. ¿Con qué era eso lo que tratabas de decirnos, Tom, El niño dio saltitos de alegría cuando la señorita Pony, que lo observaba con alegría en el rostro, lo entendió. La hermana María abrió las puertas y corrió hacia la criatura. La señorita Pony, que iba detrás de ella, le decía que tuviera cuidado de caerse, pero fue ella quien terminó cayéndose primero. ¡Cuidado, hermana María! La hermana María encontró entonces a una pequeña niña envuelta dentro de una canasta que lloraba a todo pulmón en el frío inclemente de aquella nevada. ¿Cómo pueden abandonar un bebé en la nieve? Es demasiado cruel abandonar a un bebé en la nieve. ¿Cómo alguien pudo ser capaz de hacer algo así?, dijo la señorita Pony junto a la hermana María, como si Dios también fuera parte de su conversación. La hermana María tomó entonces a la bebé y se la entregó a la señorita Pony para seguir inspeccionando la canasta en la que había sido abandonada la niña. En la canasta había una carta que decía que el nombre de la niña era Annie y que no podían seguir ocupándose de ella. Por ello, esperaban que el hogar de Pony pudiera cuidarla de ahora en adelante. Terminando de leer la carta, otro ruido ahogado interrumpió la escena. Era el llanto desesperado de otra criatura abandonada a lo lejos. La hermana María corrió otra vez buscando el nuevo sonido que aturdía la silenciosa nevada. Y cuando encontró al fin la fuente del sonido, le pareció que aquella criatura era muy fuerte. Y al igual que con Annie, registraron la canasta en la que estaba la otra niña. Pero lo único que encontraron fue una muñeca con el nombre Candy bordado en ella. La hermana María le preguntó entonces a la bebé si ese era su nombre, como si ella pudiera responder. Y la bebé se echó a reír, como si de verdad hubiera podido entenderla. Entonces, la hermana María decidió que ese sería su nombre. Candy, Candy Blanca, porque había sido encontrada en la blanca y fría nieve. La señorita Pony y la hermana María rieron entre ellas, sosteniendo a las niñas con alegría. Nuestras pequeñas Candy y Annie, decían, mientras la nieve seguía cayendo como magia sobre ellas. Así llegaron Candy y Annie al hogar de Pony. Una acompañada de una carta y la otra acompañada por una muñeca. Ambas envueltas en la misma soledad. No traían consigo más que el llanto, pero solo una noche fue suficiente para que sus nombres quedaran grabados en el corazón de quienes las recibieron. Era una de esas noches frías y quietas en las que todo parecía en paz, o al menos eso parecía. El calor de la chimenea envolvía a las recién llegadas como un abrazo silencioso, mientras el sueño las acunaba dentro de las canastas que aún conservaban el olor del pasado. Pero la paz en un orfanato rara vez es duradera, sobre todo
cuando hay un niño curioso suelto con ganas de conocerlo todo. Las niñas se encontraban descansando cerca de la chimenea dentro de las canastas que habían sido encontradas cada una cuando por curiosidad Tom entró a escondidas a la habitación. Caminó hacia ellas con la torpeza propia de un niño pequeño que no sabe andar y cuando se cansó de dar pasos se lanzó al suelo y empezó a gatear sin perder la mira en su objetivo: conocer a las nuevas integrantes del hogar de Pony. El travieso Tom se acercó entonces a Annie, que dormía plácidamente, y le quitó su chupón. La niña inmediatamente empezó a llorar y Candy, que sostenía aún el biberón, se lo lanzó a Tom en la cabeza con la intención de defender a Annie de su travesura, y empezó a llorar sin razón aparente, pues había sido Tom el que había recibido el golpe. En un santiamén, los tres niños estaban llorando frenéticamente, llenando la habitación con un ruido insoportable. Rápidamente, la hermana María entró a la habitación y la señorita Pony la seguía. Cuando pasaron el umbral de la puerta y vieron a los niños llorando sin consuelo, no entendían qué hacía Tom ahí, ni por qué estaban llorando los tres chiquillos. Y así comenzó a transcurrir el tiempo, y sin saberlo, Candy se convirtió en la protectora incansable de Annie. Candy vivió muchos momentos caóticos junto a los demás niños del hogar de Pony, pero en medio de toda esa confusión infantil, Candy ya comenzaba a mostrar su carácter. No le bastaba con obedecer si creía que algo era injusto. Defendía lo que sentía en su corazón, aunque no supiera explicarlo del todo. Y aunque las travesuras la metieran en problemas, su impulso por proteger a Annie era genuino. Esa valentía precoz era tan natural en ella que sin saberlo, Candy ya estaba aprendiendo que amar también significa pelear. ¡Candy! ¡Candy! ¡No hagas llorar a Annie! No lo haré, hermana María. ¡Ay, Candy! Otra vez hiciste llorar a Annie. No, yo no fui. Fueron los otros niños que le lanzaron orugas. Entonces yo los hice llorar a ellos. Antes de que el tiempo se llevara la infancia de Candy y Annie, hubo una etapa en la que su amor era el único refugio que tenían. Ser huérfana significa crecer con una herida que nunca cierra del todo. Pero juntas, esas niñas aprendieron a consolarse con risas, juegos y promesas difíciles de cumplir. El amor de Candy y Annie aumentaba a medida que iban creciendo y compartiendo la compañía una de la otra. Las huérfanas, que a menudo se sentían tristes por no tener mamá ni papá, se consolaban mutuamente a través de su compañía. Las niñas hacían todo juntas y mientras así fuera, jamás se sentirían solas de nuevo. ¡Candy! ¡Candy! ¡Espérame, Candy! ¡Apresúrate, Annie! ¡Vamos a jugar con las flores! ¡Es primavera! Sabes, Candy, cuando veo a los animalitos en primavera y veo que todos tienen a su mamá y a su papá, me siento tan sola. Yo solo quiero tener una mamá y un papá que me cuiden y me quieran. A veces me pregunto por qué mi mamá y mi papá me abandonaron y me siento tan triste y sola. Qué desdichada soy, que ni siquiera mi mamá y mi papá me quisieron. Yo también quiero un papá y una mamá. Voltea, Annie. Toma. Un beso de tu mamá y otro de tu papá. Gracias, Candy.
te quiero muchísimo. Lo sabes, ¿verdad? Por supuesto que lo sé. Y no nos separarán nunca. No, nunca. Nunca nos separarán, Candy. La profundidad del lazo emocional entre Candy y Annie era tan sincera como frágil. Su promesa de no separarse nunca suena inocente, pero está cargada de una necesidad desesperada por pertenecer, por tener a alguien que no se vaya. Es una promesa que nace desde la carencia, que solo quienes han sido abandonados alguna vez pueden entender. Y rápidamente, desde aquel día en el que ambas niñas habían sido abandonadas en el humilde orfanato, pasaron 13 años y Candy, Annie y Tom crecieron juntos en el hogar de Pony. Era invierno nuevamente y Annie estaba haciendo un muñeco de nieve con Candy, que no entendía por qué su muñeco era tan feo y el de Annie tan bonito. En ese momento, Tom y otros 2 niños subidos a un trineo chocaron con el muñeco de Annie, destruyéndolo por completo. En ese sentido, Annie y Candy tuvieron que correr y lanzarse a un lado para evitar que el trineo chocara también contra ellas. ¡Mira lo que hicieron con mi muñeco! Gritó Annie, enojada con Tom y sus amigos que seguían desplazándose colina abajo sobre el trineo. ¡Tom! ¡Vuelve aquí! ¡Tom! Indignada, Candy, que estaba acostumbrada a defender a Annie, corrió girando sobre ella una cuerda que tenía guardada en alguna parte y persiguió a los niños haciendo un lazo vaquero en el aire. Y entonces atrapó a Tom, que iba dirigiendo el trineo de pie desde atrás, y con su peso, a pesar de ser deslizada un poco por tratar de detener el trineo, Candy logró que Tom y los otros niños cayeran derrotados a la nieve, tal y como lo había hecho el muñeco de Annie. Candy se rió divertida después de ver a Tom y a los demás niños tirados sobre la nieve, y luego los reprendió por haber tirado el muñeco de Annie. Candy le exigió a Tom que le pidiera perdón a su amiga, pero Annie, miedosa como siempre, le restaba importancia a lo sucedido, diciéndole a Candy que no se molestara con esas cosas, que podía hacer otro muñeco de todos modos. Pero Candy insistió, diciendo que podía que estuviera bien para Annie, pero no para ella, y le volvió a exigir a Tom que le pidiera perdón a Annie. Tom, que al principio parecía enojado con Candy, cedió y pidió perdón. Y Candy sonrió con suficiencia, satisfecha de haber escuchado la disculpa que había solicitado para su amiga y hermana Annie. Aunque 13 años habían pasado, la esencia de Candy permanecía intacta. Era una niña valiente, leal y con una feroz determinación por hacer justicia. Annie, en cambio, seguía siendo la niña dulce y temerosa que siempre había necesitado refugio. Candy no podía mirar hacia otro lado ante una injusticia, no importaba cuán pequeña fuera. Su corazón ardía como fuego, impulsivo, protector e inquebrantable. Y Annie, sin darse cuenta, era frágil ante la crueldad del mundo. Y Candy lo sabía. Todo parecía florecer en cada rincón del hogar de Pony. Y Candy seguía siendo esa niña inquieta que, con sus buenas intenciones y sus ideas mal entendidas, ponía el corazón en todo, aunque eso le costara uno que otro regaño. La primavera llegó de nuevo, y la naturaleza lucía más viva y alegre que nunca.
Las aves cantaban, las ardillas corrían por las ramas de los árboles y los patos. La hermana María se hallaba leyendo un libro para Annie y otra niña cuando vio a los pobres patitos amarrados del cuello uno por uno a la cola de su madre. ¡Oh, Dios mío! ¿Quién pudo haber hecho esto? Y corrió enojada a desatar a los pobres patitos. La hermana María no tenía pruebas, pero tampoco dudas de que se trataba de la travesura de una niña rubia y muy pecosa. Juraría que ha sido Candy. ¡Candy! ¡Candy! Gritaba la hermana María por el lugar en busca de la presunta responsable de haber atado a los pobres patitos. ¡Aquí estoy! Gritó Candy desde lo alto del gran árbol que estaba cerca del orfanato. ¿Dónde? ¡No te veo! Árbol en el que además había sido encontrada por la hermana María hacía 13 años atrás. Ahora, aparte de enojada, la hermana María estaba preocupada de que Candy pudiera caerse desde tan alto. ¡Candy! ¡Candy! ¡Ten cuidado, por favor! ¡No te vayas a caer! ¡Por el amor de Dios, Candy!, exclamó la hermana María con los brazos extendidos hacia la traviesa Candy, como si estirarse tanto como le era posible pudiera alcanzarla y evitar que se cayera o atraparla si se caía. Candy, incapaz de comprender la preocupación de la hermana María, le explicó con una actitud despreocupada que un pichón se había caído de su nido y ella estaba ayudándolo a volver a su hogar con su mamá y su papá. Sin embargo, justo cuando trataba de bajar del árbol, se resbaló y cayó sentada al suelo duro que estaba debajo de las raíces del gran árbol. El golpe le causó mucho dolor, pero después de un breve momento, volvió a la normalidad. Al ver que Candy ya estaba bien, volvió la furia a la hermana María y entonces la reprendió severamente ¡Oh, Candy! y la llevó a la oficina de la señorita Pony. Candy, ¿por qué siempre te portas mal?, preguntó la señorita Pony a la niña con los dedos entrelazados y los codos apoyados sobre su escritorio. ¿No sientes lástima por los pobres patitos, Candy?, preguntó la hermana María a la niña con una mirada piadosa que escondía una profunda culpa por haber delatado a la criatura con la señorita Pony. Yo lo hice porque sentía lástima por ellos. Me preocupaba pensar que podían perder a su mamá. Ellos no tienen a nadie como usted o la señorita Pony para que los protejan. Sin su mamá, los patitos estarían completamente solos en este mundo. Por eso lo hice, respondió Candy, anexando una disculpa sincera a su explicación. Después de escuchar eso, la hermana María y la señorita Pony se quedaron sin palabras para la niña. Compartieron entre ellas una mirada que hablaba más que cualquier palabra y finalmente dejaron ir a Candy. Candy, feliz de que el regaño hubiera terminado, salió de la oficina dando saltitos por la emoción y al cerrar la puerta de la oficina, la hermana María le advirtió a la señorita Pony que no debería permitirle tantas libertades a Candy, pero la señorita Pony solo pudo decir que no tenía el coraje de regañarla tan severamente después de haber escuchado lo último que dijo. Ambas mujeres se acercaron entonces a la ventana de la oficina de la señorita Pony que daba con el jardín del orfanato y observaron el reencuentro de Annie y Candy, que habían sido separadas por el inconveniente de los patitos. Annie le dijo a Candy que tenía mucho miedo, que se sentía como si la estuvieran regañando a ella, y acercó las manos de Candy a su pecho para que sintiera el ritmo acelerado de su corazón. Escucha,
Candy le prometió a Annie portarse mejor para que no la regañaran y por ende Annie no tuviera que preocuparse tanto por ella. Las niñas estaban tan felices, reían, saltaban y se abrazaban como si no se hubieran visto en demasiado tiempo. La señorita Pony y la hermana María, que seguían observando a través de la ventana, fueron testigos entonces de aquella conmovedora escena que les dio consuelo a sus corazones. Se sentían culpables de haber regañado a Candy porque sabían que la niña no tenía malas intenciones. La señorita Pony suspiró y se sentó con resignación en su escritorio. La hermana María, preocupada, le preguntó que si sucedía algo. Entonces la señorita Pony dijo que solo pensaba en el día en el que Annie y Candy tuvieran que separarse. Algún día tendrán que separarse cuando sean adoptadas por distintos hogares, dijo la hermana María, compartiendo el mismo pesar en el rostro que la señorita Pony. Pero aún falta mucho para eso, ¿verdad?, preguntó con esperanza. No tanto. Pudiera ser el tercer domingo del próximo mes. ¿Qué? A veces, detrás de una travesura, hay algo más profundo que nadie quiere ver. Candy no era una niña malcriada. Solo entendía el mundo desde el amor, aunque lo expresara de formas que pocos comprendían. Para ella, cuidar significaba actuar, arriesgarse, incluso meterse en problemas si eso evitaba que alguien se sintiera solo. Y aunque las risas y los abrazos volvieran a llenar el jardín, esa tarde dejó una sombra en el corazón de quienes sabían que algún día ellas tendrían que separarse. El tercer domingo de cada mes no era como cualquier otro. Para los adultos era una oportunidad de ayudar, pero para los niños del hogar de Pony era una mezcla de esperanza y temor. Algunos soñaban con encontrar una familia. Otros, como Candy y Annie, solo pensaban en una cosa: no separarse nunca, sin importar el precio. Era un día normal en la sala de misa del orfanato. El tercer domingo del mes. Los niños se portan bien porque ese día el orfanato abre sus puertas a las personas interesadas en adoptar a un niño. Todos los niños sueñan con tener una mamá y un papá. Sueñan con ser adoptados por gente buena y que los quieran. Sin embargo, aquel día Candy y Annie se portaron mal a propósito, para no ser separadas. Candy y Annie, nada de bromas. Reprendió en plena misa la hermana María a ambas niñas que estaban entonando fuera de tempo los cánticos de adoración. ¿Por qué siempre haces maldades? Ambas niñas guardaron silencio después del regaño público, pero luego Candy hizo un gesto gracioso y todos los invitados rieron por la escena que les pareció conmovedora. En otro momento, la señorita Pony se reunió a solas con Candy y Annie para darles el respectivo regaño que se habían ganado por su mal comportamiento en la misa. Aunque ustedes no quieran ser adoptadas, no tienen derecho a portarse tan mal. Reprendió la señorita Pony a Annie y Candy, que se hallaban con los brazos cruzados por delante, con las manos entrelazadas y la mirada gacha. Todos los niños del orfelinato serán muy mal vistos por culpa de ustedes. Todos los niños del orfanato serán muy felices si son adoptados, pero entonces el orfanato será mal visto por su culpa si siguen portándose así. Lo siento. Si la gente dice que algunos niños que viven en el hogar de Pony se portan mal y tienen feos modales, los otros niños pagarán por la diversión de ustedes. Y nunca tendrán una mamá o un papá,
continuó explicando la señorita Pony a las niñas con la serenidad propia de una persona que tiene a Dios en su corazón. Lo siento. Candy, ¿no sientes lástima por los pobres patitos? Yo lo hice porque sentía lástima por ellos. Candy, no estás arrepentida de lo que hiciste hoy. Señorita, yo no lo hice con mala intención. Pero miren qué manipuladora la Candy, ¿ah? Intenta salirse con la suya de nuevo. Lo siento mucho. Después de la explicación de la señorita Pony, Candy y Annie se sintieron supremamente avergonzadas. Annie se llevó las manos al rostro y empezó a llorar, mientras Candy hacía una reverencia ante la señorita Pony y pedía disculpas sinceras. La señorita Pony le sonrió a ambas niñas y asintió con la cabeza, aceptando la disculpa y el arrepentimiento genuino de Candy y Annie. Ninguna travesura tenía realmente la intención de hacer daño. Solo era su forma de gritarle al mundo que no querían ser separadas. Pero ese día aprendieron que sus actos podían afectar a otros. Y aunque la lección fue dura, la señorita Pony pudo mirar más allá de la desobediencia y ver el miedo sincero de dos niñas que solo querían seguir creciendo juntas. Aunque el cumpleaños es un día especial para todos, ese día también le recordaba a Annie y Candy la verdad que llevaban tatuada en el alma. No tenían padres, pero sí tenían un hogar donde aún podían ser niñas. Unos meses atrás. El tiempo siguió pasando y el otoño pronto llegó. Hoy es el cumpleaños de Annie y Candy y todos en el hogar de Pony lo celebran con emoción, ya que a pesar de carecer de una mamá y un papá, la señorita Pony y la hermana María siempre velan por proteger esos momentos de felicidad que quedarán grabados en los corazones de sus niños que algún día esperan sean adultos muy felices. Estaban entonces todos reunidos alrededor de Candy y Annie entonando la canción de cumpleaños tradicional en su honor. Happy birthday, dear Candy. Happy birthday, Annie. Y cuando ambas niñas soplaron juntas las velitas del pastel, la hermana María ajustó la lámpara de aceite y el comedor volvió a estar bien iluminado. Entonces, John sintió curiosidad y preguntó por qué Annie y Candy cumplían años el mismo día. ¿Por qué ellas dos cumplen años el mismo día? La señorita Pony trató de explicarle la respuesta al niño, pero sintió pesar en el corazón por la verdadera razón de la celebración de ambos cumpleaños el mismo día y no fue capaz de verbalizar una respuesta más allá de un balbuceo que fue interrumpido por Candy, quien respondió la pregunta del pequeño John con dignidad y una actitud positiva. Es porque Annie y yo fuimos encontradas el mismo día y como nadie sabe nuestro cumpleaños, elegimos ese día para festejarlo. Después de explicarlo, John hizo una broma infantil de la que todos los niños se rieron y Candy le arrebató un poco de merengue al pastel con el dedo, una travesura que quizás incluso tú hiciste cuando tenías más o menos la misma edad. Ante sus malos modales, Candy es reprendida inmediatamente por la hermana María, que le advierte que si se sigue portando así, cuando sea adoptada por sus nuevos padres, la van a regañar mucho si es que alguna vez la adoptan. Nos vamos a quedar aquí hasta que seamos dos viejecitas, ¿verdad, Annie? Candy volteó hacia Annie, esperando recibir una respuesta de su amiga. Sí, Candy. Respondió Annie, animada. No se puede estar segura de eso.
¿verdad, Tom? La señorita Pony reveló el secreto del chiquillo, aprovechando el momento. Tom se rió con algo de vergüenza mientras se rascaba la cabeza. No dijo nada, pero su cara de alegría lo decía todo. Él sería adoptado. Ahora tendría una mamá y un papá. ¿Tom se va? Preguntó Candy lo obvio. No podía creerlo. Sí, es verdad. Tom va a ser adoptado por un granjero muy rico cuando llegue la primavera. Respondió la señorita Pony a Candy. ¿Así que Tom va a tener nuevos papás? Preguntó Annie. Sí, Annie, son muy buena gente. Respondió la hermana María. Candy, que a veces se le pasaba la mano con sus bromas, se acercó a Tom con una cara divertida y empezó a burlarse del niño. Así que... ¡Candy! Debe ser gente muy rara para querer a alguien como él. Está celosa. Respondió Tom astutamente para no dejarse ridiculizar por Candy. Nadie en el mundo adoptaría una chiflada como tú. Candy, incapaz de mantener la compostura, se lanzó sobre Tom y empezó a golpearlo. ¡Sígale, Tom! Tom le respondió el ataque y empezó una pelea tremenda entre ambos. Pero solo fue cuestión de tiempo para que Candy le hiciera una llave al chiquillo, sujetándolo por el brazo desde atrás, estando sobre él como si domara a una bestia salvaje. ¡Candy! ¡Por favor! Y la derrota de Tom fue inevitable. La hermana María tomó entonces a Candy por los brazos, quitándosela de encima a Tom, y la señorita Pony trató de consolar al pobre niño que todavía se hallaba en el suelo. No los entiendo. A Tom le queda muy poco tiempo aquí. Estoy segura que se extrañarán. Fueron las palabras dedicadas por la hermana María a ambos niños mientras curaba sus heridas después de la pelea que tuvieron. Seré muy feliz cuando se vaya, Comentó Candy en tono altanero. Yo también estaré muy contento de irme. Respondió Tom con el mismo tono. Ambos estaban muy enojados y no medían sus palabras. Candy no estaba enojada por la partida de Tom. Lo que realmente le dolía era la idea de quedarse sin él. Pero a veces los niños no saben cómo decir lo que sienten. Entonces disfrazan el miedo con risas forzadas, peleas tontas y palabras que no vienen del corazón. Aunque lo nieguen, aunque jueguen a odiarse, hay corazones que ya empiezan a extrañarse, incluso antes de separarse. Clink, un mapache albino que Annie tiene como mascota, se acurrucaba debajo de la cama en la que dormían Candy y Annie juntas, mientras las niñas conversaban sobre la nueva vida que tendría Tom a partir de la primavera. Annie le confiesa a Candy que si algún día alguien la adoptaba, le gustaría que fuera una familia rica, porque así podría vivir como una princesa. Me pregunto si el nuevo papá de Tom le dará amor. Tom será granjero, porque su papá es un granjero. ¿Tú qué opinas, Candy? Annie miró entonces a Candy, esperando una respuesta. Apostaría que es un estúpido. Tiene que serlo para elegir a alguien como Tom, Dice Candy con una sonrisa de suficiencia que logra despertar la ira de Annie. Candy, ¿cómo puedes decir semejante cosa? ¿Por qué no? ¿Acaso no te sientes feliz por él? Candy se incorpora en la cama y le explica a Annie
que no entiende el motivo de sentirse feliz por ser adoptada, porque a ella le gusta el hogar de Pony, le gusta estar con Annie y además no desea estar en ninguna otra parte. Annie se pone feliz de escuchar a Candy decir esas cosas tan lindas y la abraza, llenándola de besos, y le dice que ella también es muy feliz viviendo en el hogar de Pony con Candy. Entre tanta emoción, las niñas pierden el equilibrio y se caen de sus camas, y el pobre Clint, que se encontraba descansando, es bruscamente despertado por el impacto del cuerpo de ambas niñas cuando chocaron contra el suelo. En ese momento, escucharon un ruido afuera y de manera disimulada levantaron las cortinas de la habitación para mirar hacia afuera. Se trataba de Tom, que estaba practicando cómo hacer un lazo eficaz y que su nuevo papá granjero se sintiera orgulloso de él. El niño estaba frustrado porque pese a sus esfuerzos no lograba capturar su objetivo: un sombrero vaquero colocado en la punta de uno de los palos de la cerca del hogar de Pony. Luego, un lazo rosa atrapa perfectamente el sombrero, y cuando Tom volteó para ver de quién se trataba, era Candy, entrometiéndose en sus asuntos y burlándose de él nuevamente. Eres muy torpe, así nunca llegarás a ser un auténtico vaquero. ¡Cállate, Candy! ¡Y déjame solo!, exigió Tom. Candy se ofreció a enseñarle al niño su técnica para hacer lazos, pero él se negó a recibir la enseñanza de Candy. Solo quería que la niña lo dejara tranquilo. «Entonces me quedaré aquí y miraré», dijo Candy, y cada vez que Tom fallaba su tiro, ella se burlaba de él. Candy, con la intención de ayudarlo, se dirigió hacia el sombrero que descansaba sobre el suelo porque Tom lo había tirado con su mal lazo. Y entonces detonó en Tom una ira que estaba contenida hacía mucho rato. «¡No quiero que lo toques!», ¡Mi nuevo padre me regaló ese sombrero!, exclamó el niño, tomando el sombrero del suelo. «¡No te atrevas a tocar mi sombrero, Candy!», le advirtió Tom nuevamente, y se colocó el regalo que le había dado su padre sobre la cabeza. «No me importa tu sombrero», exclamó Candy, sacándole la lengua al niño, y entonces Tom la empujó y le exigió que se fuera. ¡Desaparece! Y con ustedes, la señorita drama del año. Está maltratando a Tom desde que era una recién nacida con el biberón todavía en la mano. Esta es la segunda parte de la pelea con Tom. Es la que detona la ira de Tom a tal punto de empujarla de esa forma. Y todavía así, viene la muchacha y se hace la víctima. «Te odio mucho, Tom, te odio». Bueno, pero tampoco hay que olvidar que son unos simples niños, ¿no? ¡Desaparece! El dolor que sintió Candy tras el golpe de la caída encendió la chispa de la ira en su corazón, y Candy rápidamente volvió a incorporarse y corrió hacia Tom con la misma intención de hacerle daño. Y esta vez Tom la alzó y la lanzó lejos, hacia una pequeña capa de nieve que se había formado en el suelo mientras hablaban. «No puedes tratarme así». Bueno, Tom, pero yo creo que como que se te está pasando la mano, ¿ah? No me malinterpreten. No estoy diciendo que Candy no se merezca la ira de Tom, pero si no controla su ira, puede hacerle mucho daño a Candy. Tom, al ver cuánto le dolió a Candy el golpe de aquella caída,
entró en razón y corrió hacia ella para consolarla y ayudarla. Pero el dolor que Candy sentía era muy grande y, al igual que el día que se cayó del gran árbol cuando devolvió al pichón caído a su nido, se le reinició el cerebro. Ay, Candy, ¿estás bien, Candy? ay, Sin embargo, en poco tiempo logró reponerse y le preguntó a Tom que desde cuándo era tan fuerte. Tom, siempre fuiste tan fuerte. Tom le explicó que siempre había sido más fuerte que ella, porque era normal que los niños fueran más fuertes que las niñas. Entonces Candy, que siempre había derrotado a Tom en todas sus peleas, entendió que en realidad Tom se había dejado ganar para no lastimarla. Candy entendió que Tom la había cuidado todo este tiempo y empezó a llorar desconsoladamente, porque en realidad estaba enojada porque echaría mucho de menos a Tom. ¡Estúpido! Candy, ¡Te odio, Tom! ¡Espero no verte nunca más! Tom, sin poder entender por qué Candy se comportaba así, permaneció a su lado en silencio, y Annie, que salió del hogar de Pony envuelta en una cobija y Clint en brazos, se sorprendió al ver a Candy llorando, porque Candy era muy valiente y casi nunca lloraba. Clint corrió hacia Candy para consolarla, y Candy empezó a llorar más fuerte, despertando a todos los demás que estaban descansando en el orfanato. Candy no entendía por qué dolía tanto despedirse de alguien con quien peleaba todos los días. Solo sabía que, por dentro, algo se estaba rompiendo, y mientras más trataba de esconder sus lágrimas con gritos y rabietas, más evidente era lo que no se atrevía a decir. No quería que Tom se fuera. El invierno se fue y con él también una parte de su infancia. Había llegado el día que Candy no quería enfrentar, porque aunque siempre se habían peleado, Tom era parte de su mundo, y esta vez no era una travesura lo que los separaba, era la vida misma. La nieve se derritió completamente y finalmente llegó el día en el que Tom tendría que irse a su nuevo hogar. Annie corría por todos lados buscando a Candy hasta que por fin la encontró. Estaba subida al gran árbol como solía hacer frecuentemente. ¡Candy! ¡Ya han venido por Tom! ¿No vas a despedirte de él? ¡Claro que sí, Annie! ¡Enseguida abajo! No se preocupe por Tom, señorita Pony. Yo me encargaré de convertirlo en el mejor granjero que usted haya visto. Yo me encargaré de convertir a Tom en un hombre de bien. No se preocupen, señorita Pony y hermana María. Todo estará bien. Fue lo que dijo el adinerado granjero detrás de Tom, con una amplia sonrisa que demostraba lo feliz que estaba por adoptar a Tom. La señorita Pony y hermana María creyeron en esa promesa y asintieron con alegría y pesadez en el corazón, porque, aunque fuera por su bien, extrañarían a Tom toda la vida. Usted será muy bueno con él. Cuídate, Tom. El granjero, que era demasiado rudo, se irritó al ver que Tom apenas y asentía con la cabeza y balbuceaba después de escuchar a la señorita Pony y la hermana María despedirse de él. Y bien, Tom, ¿no tienes nada que decir? bueno, Oh, Y sin pensarlo dos veces, lo golpeó fuertemente delante de todos. ¡Estúpido! ¡Oh!
¿Eso es todo lo que sabes decirle a la gente que se ocupó de ti durante 10 años? Gruñó el granjero. Tom, estando todavía en el suelo por el golpe que había recibido de su nuevo padre, fue socorrido por Candy. Annie, que sostenía a Clint entre sus brazos, y los demás niños del hogar de Pony. Su nuevo padre no entendió que el niño solo estaba nervioso. Se trataba de un cambio de vida muy radical y todos estaban observándolo con atención, esperando recibir sus últimas palabras como despedida. ¿Tom, estás bien? Preguntó Candy, acercándose a él para consolarlo. ¡Un momento! ¡Silencio, Candy! Gritó la hermana María, temiendo que Candy fuera a decir alguna imprudencia. Pero Candy no le obedeció y se acercó al despiadado granjero que había golpeado a su amigo Tom. Tom no es un caballo ni una vaca. Tom no es un caballo ni una vaca. No tiene que pegarle por cualquier tontería. Bueno. Afortunadamente aprendiste la lección, Candy. Me alegro por ti. Pero ahora siento pena por Tom, que se supone iba a estar lejos de tus puños, pero resulta que su nuevo padre adoptivo es más violento que tú. ¡Estúpido! No, qué mala suerte, Tom. En mi casa se hacen las cosas como yo digo. Respondió el granjero. Ya veo. Tom, no dejes que te adopte semejante familia. Si dejas que te adopte, sufrirás más maltrato, dijo Candy, tratando de proteger a Tom. ¿Qué estás diciendo, Candy? Dijo la hermana María, incapaz de controlar a la niña. El granjero se sintió avergonzado después de las palabras de Candy. Candy tomó el sombrero de Tom del suelo y antes de devolverlo, asintió. Tom, ¿crees que serás feliz viviendo con alguien que te pega? Pero Tom, ilusionado con la idea de tener una mamá y un papá, le restó importancia al acto disciplinario de su nuevo padre y poniéndose de pie, aceptó la reprensión del granjero con dignidad. Estoy acostumbrado al juego brusco, Candy. Candy sintió pena por Tom y el granjero mostró algo de vergüenza después de todo. Me parece que la obra quiso hacernos reflexionar con respecto a lo siguiente que dice Tom, Es la primera vez que me pegan con una mano tan grande. dejando a la luz que los niños, cuando se sienten abandonados o ausentes de afecto, son capaces de caer en lo absurdo con tal de obtener eso que tanto anhelan. Aceptación, el hecho de pertenecer a un núcleo familiar que los quiera y los ame. ¡Chicos, miren! ¡Esta mano pertenece a mi nuevo padre! ¡Mi mano también será así de grande! Pobrecito Tom, ha vivido toda su vida en el hogar de Pony aguantando la violencia de Candy. Finalmente, tantos golpes en la cabeza empezaron a hacerle efecto al niño. Estoy acostumbrado al juego brusco, Candy. ¡Estúpido! Es la primera vez que me pegan con una mano tan grande. Finalmente, Tom se despidió de la señorita Pony y la hermana María con la cortesía que su nuevo padre esperaba de él y le prometió a ambas mujeres que haría que se sintieran orgullosas de él. Tom se despidió también de los demás niños, especialmente de Candy, Annie y Clint, el mapache. Adiós, Annie. Adiós, Clint. Candy, en serio quería que me enseñaras a enlazar. Yo también, ojalá te hubiera enseñado. Y con la promesa de que enviaría cartas cada vez que pudiera, atravesó el umbral de la entrada principal del hogar de Pony. El nuevo padre de Tom, que no era un mal hombre, sino un hombre rudo y muy estricto, Será mejor irnos. Estúpido, tienes que llamarme papá. Papá. subió con alegría a Tom en su carreta y echándola a andar tirada por sus caballos, Tom siguió despidiéndose de su familia en el hogar de Pony hasta que los perdió de vista. Candy y Annie, que no podían soportar la tristeza de la despedida de Tom, corrieron hasta un escondite.
un pequeño y muy alto lugar, desde donde se podía ver a la gente que descendía de la colina, y junto con su acompañante, Kling, siguieron dando gritos de despedida que Tom escuchó a lo lejos, y cuando volteó, siguió despidiéndose de las niñas mientras agitaba el sombrero que su nuevo padre le había dado. Y cuando el muchacho se aseguró de que ya estaba lo suficientemente lejos de Annie y Candy, echó a llorar, pero recibió consuelo de su nuevo padre, mientras la carreta seguía moviéndose en dirección a su nuevo hogar. A veces, la valentía no está en quedarse, sino en irse, aun cuando te duele. Y, aunque Candy intentó pelear contra lo inevitable, Tom ya había elegido su camino. Ese día aprendieron que crecer también significa aceptar que no puedes cuidar de todos todo el tiempo. Y mientras Tom se alejaba, Candy entendió que las personas que más amas son las que más vas a extrañar. Aunque ambas versiones parten del mismo corazón, cada una eligió caminos distintos para contarnos la vida de nuestra pecosa favorita. A continuación, te mostraré las diferencias más importantes entre el primer episodio animado y sus páginas originales del manga. Verás qué personajes solo existen en el anime, qué escenas fueron transformadas y cómo pequeños cambios dieron forma a una historia que, sin darnos cuenta, se quedó a vivir en el corazón de más de una generación. La diferencia más notoria entre el manga y el anime de Candy es el personaje de Kling. El mapache albino que acompaña a Candy y Annie es una creación exclusiva del anime. En un principio, Kling le pertenecía a Annie, pero después se lo dio a Candy. Su función principal es ser un compañero leal y un amigo para Candy, especialmente en momentos de tristeza o dificultad, brindándole consuelo y alegría. En resumen, Kling es más que una simple mascota, es un amigo inseparable y un símbolo de apoyo incondicional para Candy. La escena del abandono de Candy y Annie es más dramática en el anime. Ambas versiones, tanto el manga como el anime, muestran el abandono de Candy, pero el anime hace esta escena más memorable, añadiendo también el abandono de Annie y dándole más protagonismo a Tom desde el primer momento. En el manga, es primavera cuando la hermana María encuentra a Candy dentro de una cesta con una carta que dice: "Cuiden a mi bebé, se llama Candy". En el anime, es la canasta de Annie la que tiene una carta con un mensaje parecido y Candy, por el contrario, solo tiene una muñeca con su nombre bordado en ella. En el manga, la escena es más breve y directa, pero el anime lo convierte en un momento dramático potente para la trama, cargado de emoción por parte de la señorita Pony y la hermana María. El manga deja claro que Candy y Annie son amigas, pero no se detiene demasiado en su vínculo emocional. En cambio, el anime construye una relación entrañable entre ellas desde el inicio. Duermen juntas, se abrazan, tienen expresiones genuinas de cariño que fortalecen el vínculo de su amistad. Hablan sobre el miedo a ser adoptadas por separado y prometen envejecer juntas en el hogar de Pony. En el manga, Annie sufre y piensa constantemente en cómo sería tener una familia. Sin embargo, no se profundiza mucho en sus sentimientos. En cambio, en el anime, vemos que Annie tiene más de una crisis emocional respecto a su herida de abandono y su anhelo de ser querida por sus padres. La escena de los besos es diferente. Candy le da un beso en nombre de su mamá y Annie le corresponde con otro beso de parte de su papá. Candy le dice a Annie que ella es como su mamá
y Annie le dice a Candy que ella es como su papá y se abrazan profundamente, dándose consuelo mutuo por conocer el peso de la soledad desde tan temprana edad. En el manga, Annie y Candy aparecen mucho más jóvenes que en el anime, y desde el inicio, la hermana María debe estar atenta a cada movimiento de la traviesa Candy y le pide que no haga llorar a Annie. Desde la segunda página ilustrada del manga ya se puede ver una fuerte necesidad de Candy por proteger a Annie. Desde muy pequeña, Candy ya era capaz de hacer lo que fuera necesario para proteger a la gente que ama. En el manga, el cumpleaños de Annie y Candy se menciona brevemente. Annie felicita a Candy en su sexto cumpleaños en una escena tranquila en una pradera, donde también se explica por qué lo celebran el mismo día. En cambio, el anime transforma ese momento en una fiesta completa. Todos los niños cantan, hay pastel, Annie y Candy soplan las velitas, hay travesuras y hasta reflexiones sobre el abandono. En el anime, Tom no solo aparece con más frecuencia, su historia de adopción se convierte en el eje emocional del episodio. En el manga, Tom apenas es mencionado, no tiene escenas de conflicto ni despedida y no se profundiza en su adopción. Es un personaje secundario más, sin importancia en la historia. En el anime, la hermana María estaba leyendo un libro para Annie y otra niña cuando descubre a los patitos atados e inmediatamente culpa a Candy de aquella travesura. Empieza a buscarla para regañarla y cuando la encuentra, ella está arriba en un árbol salvando a un pichón que se había caído de su nido. En el manga, la hermana María no lleva enseguida a Candy con la señorita Pony después de ver a los pobres patitos amarrados a la cola de su madre. En cambio, primero habla a solas con la señorita Pony y ella le dice que hay que dejar que los niños se diviertan. En ese momento, escuchan un ruido en el jardín y se asoman rápidamente por la ventana. Annie les informa a ambas mujeres que un pichón se ha caído de su nido y que Candy lo ayudará a volver a su hogar. Seguidamente, vemos que incluso Candy le está construyendo una casita a la familia de pajaritos y la señorita Pony y la hermana María sonríen al ver cómo Annie y Candy se llevan tan bien. La parte en la que la señorita Pony le dice a la hermana María que teme el día en que ambas niñas tengan que separarse cuando sean adoptadas es exclusiva del anime. Antes de concluir con el análisis de este resumen y comparación entre el primer episodio del anime y el manga de Candy Candy, regálame un like si te ha gustado este video, suscríbete si todavía no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ninguna actualización del canal. Ahora sí, continuemos. Análisis y conclusiones. En su primer episodio, el anime de Candy nos presenta no uno, sino múltiples golpes directos al corazón. Desde sus primeras escenas, se nos presenta a una niña huérfana de espíritu inquieto y corazón enorme que ha aprendido a reír a pesar del abandono. El contraste entre la fragilidad de su origen y su actitud positiva ante la adversidad nos deja claro que Candy ha sobrevivido no gracias a la suerte, sino gracias a su valentía y al amor que encontró en el hogar de Pony. Sin embargo, en este primer episodio no se trata solo de Candy. Annie, su amiga de toda la vida, aparece como un elemento emocional vulnerable que nos ayuda a entender cuánto duele crecer sintiéndose desechable y también el miedo de ser separadas.
El personaje de Tom también es potente. Su despedida con Candy, marcada por la violencia, el silencio y la valentía de una niña que se atreve a enfrentar a un adulto para defenderlo, transforma este episodio en algo mucho más profundo que un simple relato para niños. El capítulo también está lleno de símbolos emocionales que, más allá de su ternura superficial, nos revelan las profundas heridas y estrategias de supervivencia emocional que tienen estos niños. Clink, el mapache, no solo es una mascota, es el amigo que no juzga ni abandona, es la constancia en un mundo que cambia todo el tiempo. El pastel de cumpleaños es un símbolo de esa breve ilusión de normalidad, de pertenecer a algo, de tener un día especial aunque no haya padres para celebrarlo. Está el esfuerzo de Tom por hacer mejores lazos y el sombrero vaquero que le regaló su nuevo padre, como un intento infantil por agradar y ser digno de ser amado. El beso en las mejillas entre Candy y Annie, imitando a mamá y papá, es quizás uno de los gestos más desgarradores, una reconstrucción simbólica de la familia que no tienen. Está la muñeca con el nombre bordado que Candy recibe al ser abandonada, una herida en forma de peluche. Ese objeto es lo único que prueba que alguna vez tuvo una mamá que la quiso. Incluso la necesidad de Candy por trepar el árbol para rescatar al pichón o cuando amarra a los patitos a la cola de su madre se convierte en una metáfora bastante interesante. Ella misma es una cría caída o perdida y sin embargo se niega a dejar que otro ser indefenso se quede sin hogar. También está el hogar de Pony, que, aunque humilde, está construido con los cimientos más importantes que un niño puede recibir: el amor, la paciencia, la esperanza y la ternura. Cada uno de estos elementos no son solo decoro, son un lenguaje simbólico que grita: estos niños no tienen nada, pero se les ha dado todo lo que necesitan para poder seguir amando. Este primer episodio de Candy no solo nos invita a conocerla, sino también a ver el mundo como ella, a sentir como ella, a llorar con ella, porque en esos 20 minutos que nos ofrece el anime, no es solo el comienzo de una historia, es el inicio de un vínculo emocional que, si alguna vez viste o leíste Candy Candy, sabes que nunca se romperá. Si Candy fue parte de tu infancia, si también lloraste con ella, sufriste con ella y alguna vez quisiste meterte en la pantalla para defenderla y decirle que no estaba sola, quédate cerca, porque este es solo el comienzo de un viaje que tocará la fibra, incluso del corazón más valiente. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Si disfrutaste este resumen y análisis del primer episodio de Candy Candy, déjamelo saber en los comentarios. Cuéntame si quieres que continúe compartiendo la historia completa en este formato narrativo, donde volvemos a conectar con el anime y el manga a través de escenas dramáticas y perturbadoras. Es la primera vez que me pegan con una mano tan grande. Si este video recibe mucho apoyo, te prometo traerte cada episodio con el mismo amor y detalle, para que volvamos a emocionarnos como la primera vez. Soy yo, otra vez Clis, y espero que sigamos compartiendo historias tan inolvidables como la de nuestra querida Candy. ¡Chao, chao!